¿Alguien más desea intervenir en esta primera ronda? El consejero Ciro Murayama tiene la palabra. Es la primera vez que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral conoce un procedimiento de remoción de consejeros electorales de algún OPLE en que el sentido de la resolución es fundado, es decir, en que se propone la remoción de consejeros electorales. Por eso es importante ir a los hechos que constan en el proyecto y en el expediente. Como se sabe, distintas entidades federativas, de manera similar a lo que prevé la Constitución General de la República, permiten el voto desde el extranjero. En Chiapas, además del sufragio por gobernador, se contempla la figura del diputado migrante. Se trata de una disposición para ampliar los derechos político-electorales, el voto activo y el pasivo para los migrantes. Ellos designan a un representante ante el Congreso local. En la elección del diputado migrante, en Chiapas en 2015, se registró una votación de 6.628 ciudadanos, de un listado nominal de 10.808 personas. Sin embargo, durante la jornada electoral, celebrada el 19 de julio, centenas de ciudadanos que se presentaron a votar en territorio chiapaneco no aparecían en la lista nominal. En el expediente se demuestra que al menos 377 ciudadanos que acudieron a votar en territorio nacional estaban dados de alta en la lista exterior sin su consentimiento. Este hecho es de extrema gravedad. Ciudadanos en pleno uso de sus derechos político-electorales fueron removidos de la lista electoral de su casilla y anotados contra su voluntad en la lista del extranjero. Para decirlo en términos conocidos, se rasuró la lista nominal en territorio chiapaneco y se infló la lista en el extranjero. Es no solo una falta administrativa, se trata de un delito que implica usurpación de identidad. Además de los hallazgos, se comprobó que 164 electores bien identificados con nombre y apellidos fueron incorporados al listado nominal del extranjero sin su consentimiento de países tan diversos como Armenia, Croacia, Eslovaquia, Cabo Verde, Liberia, Suiza, entre otros. El procedimiento seguido por la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE, en una investigación meticulosa, fue hacer una muestra de 200 ciudadanos del listado de supuestos residentes en el exterior y buscarlos en Chiapas. Se encontró a 168, contestaron 164 y el 100% dijo no haberse inscrito como votante desde fuera del territorio nacional. Peor todavía, de esos 164 ciudadanos que residen en Chiapas, que no pidieron ser incluidos en el listado desde el extranjero, resulta que según el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas, sí votaron 119 desde fuera del país. Ahí están los datos. Se afirma que esos ciudadanos sufragaron desde Japón, Liberia, Colombia, Estados Unidos, Argentina, etcétera. Todo simulado. No solo hubo una lista nominal rasurada y otra inflada, hubo también votos artificiales, no emitidos por los ciudadanos, votos apócrifos, falsos. Ello afectó, por supuesto, la elección del diputado migrante chiapaneco, pero también las elecciones en el territorio de ese estado. Los ciudadanos arbitrariamente excluidos de la lista iban a votar en distritos electorales de la entidad para elegir diputados de mayoría relativa y para nombrar a sus presidentes municipales. La manipulación de las listas nominales no se los permitió. Estamos ante hechos claros, probados y que tienen un nombre: fraude electoral. Es muy doloroso que en esta mesa se vuelva a hablar de fraude electoral en el siglo XXI y es lamentable que sea un fraude acreditado, por fortuna en este caso por la Autoridad Electoral Nacional, pero lo que sería inaceptable es que desde el INE se abra el más mínimo resquicio para la impunidad. Mido con cautela mi aseveración, pero hay que llamar al pan pan y al vino vino. Cuando ciudadanos son impedidos de votar, cuando se altera la lista nominal dolosamente, cuando se inventan sufragios, eso es fraude electoral, la más grave de las faltas que puede haber en contra de una elección genuina. Y ese fraude fue posible por decisiones unánimes de los 7 consejeros electorales del OPLE de Chiapas. Ellos aprobaron la contratación de la empresa que orquestó la manipulación, dejaron pasar la lista inflada y la otra mañosamente disminuida. De 6.628 votos supuestamente emitidos vía electrónica, solo 15 fueron para partidos políticos nacionales de oposición en el Estado. Miren, 99.77% de los votos fueron para el partido
referido del gobernador y a uno de nueva creación. Fue una elección zapato y eso no llamó la atención de los consejeros. Esta institución, el INE, es heredera del Instituto Federal Electoral que se construyó con un propósito mayor y vigente, asegurar que el sufragio fuera efectivo, que se respetara. Venimos de una edificación constitucional, legal e institucional de décadas para permitir que la soberanía popular expresada en las urnas se respete, y eso no ocurrió en Chiapas con el voto desde el extranjero. No hay violación más grave al derecho político fundamental, el voto, que trucar el sufragio, que el fraude. Ante eso estamos, ante el atropello más doloso a la voluntad popular. La voluntad popular en los regímenes autoritarios no se respeta, no se ejerce. En gravedad, lo que sigue a prohibir las elecciones es amañarlas. Y en Chiapas estamos ante eso, ante una trampa grosera y grotesca. Y como estos hechos son propios de regímenes totalitarios de vulneración a los derechos humanos, hay que actuar aquí con toda responsabilidad. Estamos constatando conductas que debieron ser extirpadas de la vida política de la nación desde hace tiempo y que en buena medida lo han sido. A veces se habla con desdén de que en México solo hay una democracia electoral, pero no hay democracia en el mundo que no empiece siendo electoral. Y esa conquista, que el voto se ejerza por ciudadanos libres, de carne y hueso, y se cuente bien, al parecer no es una conquista eterna, pues en este caso ocurrió un fraude porque una autoridad local así lo permitió. Como si esto no fuera suficiente, los consejeros y las consejeras electorales del OPLE de Chiapas desatendieron todos y todas disposiciones constitucionales en materia de igualdad y no discriminación de género. Sin respeto al voto, no hay expresión de la pluralidad, no hay ejercicio de la soberanía popular, no hay democracia. México no puede darse el lujo de ese retroceso histórico. Por eso el Instituto Nacional Electoral no puede ser omiso, titubeante o condescendiente ante fraudes electorales probados y comprobados. Ante la gravedad extrema de los hechos, la remoción de los consejeros de Chiapas no solo es una atribución de los consejeros del INE, es, en este caso y desde mi particular punto de vista, una obligación jurídica, ética y política de quienes fuimos designados por la Cámara de Diputados para integrar esta autoridad electoral nacional. Gracias, consejero.